Buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Caleb Pino. Vamos a revisar un tema importante en esta oportunidad que son las arritmias. Arritmias cardíacas, importantísimo. Ya es un tema bastante preguntado, es un tema bastante frecuente en la práctica clínica. Les va a servir mucho. Hagamos una revisión, vamos a hacer una revisión breve de todas las arritmias, lo más posible que podamos. ¿Ya? Atentos. Primero, las extrasístoles. Normalmente nosotros tenemos un ritmo normal, un ritmo sinusal, ¿no? Vamos a ver. Onda P, QRC y onda T. Onda P, QRC y onda T. Onda P, QRC y onda T. Cuando hablamos de una extrasístole puede ser un latido, es de hecho un latido adelantado. Acá vamos a poner un latido adelantado. Acá se adelanta. Vamos a poner. Se adelanta. QRC, T. Una pausa y luego nuevamente. Onda P, QRC y T. Onda P, QRC y T. Ven que es un latido adelantado, ¿no? Latido adelantado. Puede ser así estrecho o puede ser ancho. Digamos, acá tenemos onda P, QRC, y viene ancho, ¿no? Pausa y luego nuevamente P, QRC, T. Puede ser complejo o puede ser complejo ancho o complejo estrecho. Cuando es de complejo estrecho, usualmente es de origen supraventricular. Y cuando es ancho, usualmente es de origen ventricular. Cuando hablamos supraventricular nos estamos refiriendo a las aurículas. Nos estamos refiriendo a el tejido del nodo B. Y nos estamos refiriendo a las de His por encima de su bifurcación. ¿Ya? Y hablamos ventricular cuando es del haz de His y su bifurcación para abajo, y cuando es obviamente de origen ventricular. ¿Ya? Entonces, las extrasístoles que son latidos adelantados, latidos prematuros, que pueden ser de origen supraventricular o que pueden ser de origen ventricular. ¿Ya? Entonces, hay una forma de distinguirlos, ¿ya? Por ejemplo, auriculares, los que están en la unión AB y los ventriculares. Hay una forma de diferenciarlos, hay una forma práctica de verlos. Por ejemplo, extrasístoles auriculares, latido precoz con una P diferente a lo normal. Miren ustedes la onda P. La onda P es así, la onda P es así, y de pronto la onda P viene una P así. Diferente morfología, diferente a la normal. Es un latido que no se origina donde normalmente se origina. ¿Dónde se origina normalmente las ondas P? En el nodo sinusal, ¿sí o no? El nodo sinusal está acá. Normalmente se origina ahí, y por eso el ritmo se llama ritmo sinusal. Cuando el latido prematuro, adelantado, el extrasístole se origina en un lugar que no es el nodo sinusal, pues la morfología va a cambiar. Si por ejemplo se origina en esta aurícula, la morfología va a cambiar. O si se origina acá abajo, la morfología va a cambiar. O si se origina acá, la morfología va a cambiar. Entonces, ¿cómo uno lo identifica? Como que está viendo un ritmo normal y de pronto ve un ritmo adelantado. Es importante, un ritmo adelantado con su pausa compensatoria, y la morfología de la onda P es diferente. Es bastante frecuente, ¿eh? Y de hecho mucha gente joven lo tiene, ¿no? No se preocupa porque no tiene palpitaciones. De hecho, cada tiempo tiene palpitaciones. Cuando se estresa, antes de un examen, antes del examen de residentado, antes del examen de internado, antes del examen del ENAM, uno puede tener palpitaciones, ¿no? Y pueden ser secundarias a extrasístoles. Que si es que el corazón no tiene ninguna enfermedad de base, no hay ningún problema. Si es muy sintomático, le damos medicamentos que controlen la frecuencia cardíaca, que pueden ser beta bloqueadores, que pueden ser calcio-antagonistas, y le podemos decir que ya pues evite desencadenantes, que evite el tabaco, el alcohol, la cafeína, sustancias estimulantes, que maneje mejor el estrés. Se le puede decir eso, ¿no? No son patológicas en general. Extrasístoles de la unión auriculoventricular. A diferencia de las anteriores, miren ustedes, las anteriores se originaban por acá, ¿sí o no? Estas se originan acá, en la parte del nodo AB y en la parte del haz de His por encima de su bifurcación, ¿ya? Entonces, cuando se originan ahí, se llama la unión, pues, unión auriculoventricular. Estas, miren ustedes, no tiene onda P. ¿Dónde está la onda P? La onda P está metida en el QRS. ¿Cómo se dio que está metida en el QRS? Es que miren ustedes, si se origina acá, en el nodo AB, el impulso va a ir para arriba y va a ir para abajo. Y como el QRS es más estrecho, más ancho usualmente que una onda P, la onda P va a estar metida entre el QRS y la onda P va a ser negativa. ¿Por qué? Porque se va para arriba, se va en sentido opuesto.
¿Ya? Eso se llama una extrasístole de la unión AB. ¿Ya? Esta ya es un poquito más patológica. Esta puede significar que hay una cardiopatía de fondo, una insuficiencia cardíaca, una valvulopatía o que el paciente tiene una intoxicación digitálica, por ejemplo, ¿no? Intoxicación digitálica. Si son sintomáticas, se deben tratar, ¿no? Como las auriculares. Si son asintomáticas, las vamos a observar o bien hacemos un examen para descartar cardiopatía estructural o ver antecedentes, ¿no? Tal vez está consumiendo mucha digoxina y tenemos que bajar la dosis, ¿no? Las extrasístoles ventriculares habitualmente son de origen, bueno, son usualmente más anchas, ¿no? Son anchas, así como esta. A diferencia de una supraventricular que es estrecha, miren ustedes, estrecha, estrecha. Esta es ancha. Usualmente así las identificamos. Son de origen ventricular o de las de His para abajo, o sea, de acá, desde acá para abajo. Puede ser en sus ramas o puede ser a nivel de Purkinje por Purkinje. Cuanto más distales, más ancho es. Cuanto más proximales, más estrecho es. ¿Ya? Luego de cada latido adelantado hay una pausa compensadora, así también la podemos encontrar. Miren ustedes, las extrasístoles ventriculares son muy frecuentes. Se pueden ver, si hacemos estudios así de Holter, EKG de 24 horas, que se llama el Holter, podemos ver que hasta el 50% de las personas sanas, o sea, de los que están viendo los videos, la mitad tiene extrasístoles, la mitad ventriculares, ¿ya? Que pueden pasar asintomáticos, un pequeño porcentaje tendrá sintomáticos y en ese caso habría que ver, tratar, obviamente hacemos el estudio previo, pero luego lo podemos tratar si son sintomáticos. Es importante que las ventriculares se asocian más a cardiopatía isquémica y a cardiopatía estructural en un 60-90%. Es decir, si tenemos extrasístoles ventriculares, tenemos que hacer un estudio del corazón, hay que hacerle un ecocardio, hay que hacerle más estudio para que no haya un problema estructural, una valvulopatía, insuficiencia cardíaca, un problema coronario, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos extrasístoles ventriculares en personas sanas? Extrasístoles ventriculares en personas que no tienen otras enfermedades, que su ecocardio está normal, los estudios de corazón son normales, pero es extrasístoles. Puede que no signifique nada y en el tiempo le hacemos seguimiento, usualmente no pasa nada, más de los síntomas no pasa nada, no pasa nada. Peor que el seguimiento, obviamente, ¿no? El seguimiento que es cada cierto tiempo. Muy bien, entonces ya saben ustedes que en el EKG aparece un QRS no precedido de una onda P, sino un QRS estrecho que no tiene onda P. La presencia de onda P hace que sea de origen auricular. Si son muy frecuentes, ahí sí es el problema. Si son muy frecuentes o si son seguiditas, ese es el problema. Pero cuando son aisladas, miren ustedes, aislado, no se vuelve a repetir por mucho tiempo. Una. Dupleta. Cuando están, miren, una y otra, dos juntas. Tripleta. 1, 2, 3, 4 será cuadripleta, pero no se dice, 5 serán quintupleta, pero no se les dice así. Cuando es más de 3, ya se les dice ya una racha o se les dice también una taquicardia ventricular no sostenida. Más de 3. El término que preferimos es TVNS, taquicardia ventricular no sostenida, o también una racha, ¿no? Entonces, estos son los que representan, para nosotros son clínicamente significativos. No digo que las demás no las sean, ¿no? Pero estas son importantes porque estas pueden derivar en una taquicardia ventricular ya sostenida. Si es sostenida cuando es más de 30 segundos, o cuando produce compromiso hemodinámico, cuando produce hipotensión, así. Entonces, ese tipo de pacientes ya requiere cardiovertirlo o desfibrilarlo dependiendo cómo esté, ¿ya? Entonces, estos son, les pueden preguntar como taquicardia ventricular no sostenida, como racha o como tripleta, ¿ya? Es diferente a un bigeminismo, miren ustedes, aislado, dupleta, es diferente a un bigeminismo. Bigeminismo es cuando bigemina, cuando alterna un latido normal con una extrasístole, el latido normal con extrasístole. Bigemina, bi es 2, ¿sí o no? Latido normal, alterado, normal, 2. Trigeminismo, miren ustedes, normal, alterado, normal, alterado, normal, alterado, trigeminismo. Ahora, cuadrigeminismo también, ¿sí o no?
Estas también hay que observarlas, ¿ah? Estas también hay que observarlas, hay que descargar cardiopatía estructural, hay que descargar intoxicación digitálica, son importantes, ¿ya? Pero de estas las más importantes son las taquicardias ventriculares no sostenidas. Esas son las que tenemos que verlas. En general, hablemos de taquicardias, mejor llamadas taquiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto. Y hablamos de bradicardia o bradicardias cuando la frecuencia, bradiarritmias, cuando la frecuencia es menos de 60 por minuto. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de las taquicardias, taquiarritmias. Cuando la frecuencia es más de 100 por minuto, y hay una forma de clasificarlas, dependiendo del QRS, si el QRS es estrecho o si el QRS es ancho. ¿Ya? Porque si es una taquicardia de complejos anchos, de QRS ancho, pensamos más en una taquicardia ventricular. Pero si es una taquicardia de complejos estrechos, se aleja la posibilidad de ser una taquicardia ventricular. Puede que sea una taquicardia sinusal, puede que sea una fibrilación auricular, puede que sea una taquicardia intranodal o una TPCB, ¿no? Hay diferentes formas de clasificarlas, ¿eh? Por ejemplo, ustedes pueden decir ya, las clasificamos si son regulares o si son irregulares. Las clasificamos si son QRS estrecho o QRS ancho. O las clasificamos dependiendo si responden o no a maniobras vagales o si responden a diferentes fármacos. Ya, eso es importante. Mecanismos de las arritmias. Hay varios mecanismos. Esta parte de fisiopatología, no los quiero estresar un poco con esto, pero hay alteraciones del automatismo. Automatismo que significa que el corazón empieza a dar su propio impulso, su propio estímulo. Entonces, a veces hay defectos en el automatismo del nodo sinusal en el que empieza a generar más impulso del habitual, ¿no? O es un foco ectópico, por ejemplo, las aurículas. Normalmente es en la aurícula derecha, empiezan a ser en la aurícula izquierda, ¿no? O alteraciones en la conducción, por ejemplo, se entiende la conducción o hay una vía accesoria, hay un cable alterado, entonces eso empieza a generar arritmias, reentradas, varios mecanismos. Vamos a desarrollar esta clase en función de una clasificación que considera las arritmias con complejos estrechos o con complejos anchos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo más práctico para poder ver un encaje. Si ustedes ven un encaje de una frecuencia más de 100 y el QRS es estrecho, pues tienen unas causas, y si es ancho, tienen otras causas. Miren, por ejemplo, QRS estrecho, es decir, QRS con una duración menos de 3 cuadraditos, es decir, menos de 0.12 segundos, podemos ver si es regular o si es irregular. Si es irregular, por ejemplo, vamos a pensar si tiene onda P o si no tiene onda P, si no onda P o si no P, ¿no? ¿Por qué? Porque la P habla de las aurículas, ¿no? Si no tiene onda P, vamos a pensar más en una fibrilación auricular. Y si tiene una onda P, vamos a pensar en una taquicardia auricular multifocal, una TAM, por ejemplo, ¿no? Si es regular, ya igual vemos acá, vemos la onda P, vemos el QRS, según eso vamos a decir que es un RP corto, un RP largo, o sea, son clasificaciones. No los quiero confundir mucho. Las taquicardias regulares con QRS estrecho pueden ser taquicardia sinusal, taquicardia auricular, taquicardia flúter auricular o una taquicardia por vía accesoria, por ejemplo un Wolff-Parkinson-White o una taquicardia intranodal, ¿no? Son formas de evaluarlas. Cuando el complejo es ancho, tenemos dos opciones: o que sea una taquicardia ventricular o que sea una taquicardia supraventricular, pero que conduce con complejos anchos. Eso habitualmente se ve cuando el paciente ya tiene de base un bloqueo de rama, que hace que el complejo normal del paciente sea ancho. Entonces, solamente si aumentamos frecuencia va a hacer que el complejo sea ancho, ¿ya? Vamos a ir desarrollando cada una de ellas de una forma breve para que no sea tan pesada la clase, ¿ya? Taquicardia sinusal. Ya sabemos cómo es taquicardia, frecuencia más de 100 latidos por minuto, ¿ya? La taquicardia sinusal usualmente es secundaria a fiebre, a hipoxia, a anemia, a embarazo, a estrés, previo a un examen, posterior a un examen, antes del resultado, después del resultado. Todo tiempo no es taquicardia sinusal, frecuencia más de 100 latidos por minuto. Mejora con maniobras vagales, por ejemplo, ustedes hacen Valsalva, puede bajar un poco la frecuencia cardíaca. Si ustedes se ponen maniobras vagales, compresión de los ojos, maniobra vagal es meter la cabeza dentro del agua, o si es más fría mejor, o ponerse una toalla fría en la cabeza, son maniobras vagales que bajan la frecuencia cardíaca.
El tratamiento, pues estas no se tratan directamente de la taquicardia, sino hay que tratar el factor precipitante. Si está con fiebre, pues hay que identificar la causa de la fiebre y tratarla. La anemia igual, el hipertiroidismo igual, el estrés igual, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene un EPOC exacerbado, está infectado, entonces le está generando una taquicardia, ¿no? ¿Cuánta frecuencia cardíaca tenemos acá? Si tenemos acá una forma práctica, cada complejo es como que 300. Entonces tenemos acá, vamos a ver acá ya, un complejo acá, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3. Sería la frecuencia cardíaca, sería 300 entre 1, 2, 3, sería 100, ¿sí o no? Si tenemos 4 sería 300 entre 4, 75, ¿ya? Si ustedes quieren trabajar con los pequeñitos, trabajen con 1500, ¿ya? 1500 acá sería entre 5 cuadraditos, sería frecuencia 300. 1500 entre 15 cuadraditos, frecuencia de 100, sale igual, ¿ya? En este caso la frecuencia debe estar alrededor de 150, la frecuencia cardíaca, 140, 150, ¿ya? Pero tenemos acá, lo importante acá es que tenemos, miren, en el D2 se ve mejor la onda P, miren ustedes, onda P, QRS y onda T, 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 ¿ya? Es importante. Y si el paciente ya saldría de su taquicardia, veríamos que su ritmo es igual, no cambia la onda P, no cambia la morfología, solamente se acelera. La taquicardia auricular, a diferencia de la anterior, esta sí puede tener una onda P diferente. La onda P puede ser diferente dependiendo de dónde nace la arritmia. Entonces las taquicardias pueden ser, si tenemos el corazón, ¿no es cierto? Tenemos las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La taquicardia sinusal nace en el nodo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha, pero la taquicardia atrial o auricular puede nacer en otro lugar, en la aurícula derecha o puede ser más abajo. Dependiendo de dónde nace, la morfología va a cambiar. Miren, por ejemplo, acá, en este café, normalmente la onda P, normalmente es así, ¿sí o no? Onda P, QRS y onda T, ¿sí o no? Eso es normal. Y esto lo vemos solamente en la derivada D2, ¿no es cierto? Pero vamos a ver acá. D2, miren, D2. El de abajo es D2, miren. Hay una onda P negativa. ¿Alguna vez han visto una P negativa? Miren, P negativa. P negativa. QRS y onda T. P negativa. QRS y onda T. P negativa. ¿Por qué es negativa? Porque seguramente la onda P está naciendo bien abajo, ¿no? Bien abajo en la base de las aurículas y el impulso se va hacia arriba y se va hacia abajo. Se va hacia arriba hacia las aurículas y hacia abajo hacia los ventrículos. Entonces, como se va hacia arriba, el vector va a ver, el electrodo va a ver la cola del vector y cuando ve la cola del vector hace una deflexión negativa. Diferente que cuando descarga los ventrículos, ¿qué cosa va a ver el electrodo? Va a ver la cabeza del vector, entonces va a ver una deflexión positiva. Eso pasa, por ejemplo, cuando las arritmias se originan en la base. Una taquicardia auricular la vemos así, porque la morfología de la onda P cambia respecto a la morfología que normalmente tenía el paciente, ¿ya? Por eso es importante comparar con encajes previos. El flúter conocido por muchos, ¿no? Porque es el ritmo del serrucho, ¿sí o no? Flúter auricular. El flúter auricular es una macro reentrada que sucede a nivel de la aurícula derecha, ¿ya? Puede ser, lo más frecuente es que sea regular, aunque puede ser a veces irregular. Hay una macro reentrada, ya, en la aurícula derecha, en una estructura llamada el istmo caoticuspidio. Eso les pueden preguntar, y de hecho eso se pregunta de examen. ¿Dónde se origina el flúter en la aurícula derecha? ¿Y a dónde está esa reentrada? En el istmo caoticuspidio, ¿ya? Las ondas F, ustedes saben, las ondas F mayúsculas, ondas en serrucho, van a una frecuencia de 300 latidos por minuto, ¿ya? A veces se asocia con un bloqueo 2-1, es decir, de los 300, si es un bloqueo 2-1, pasan solamente la mitad. Dos auriculares y un ventrículo, entonces la frecuencia ventricular sería 150, y al final el paciente va a tener 150 de frecuencia. Pero cuando le tomamos el EKG vamos a ver que tiene ondas flúter. Usualmente se asocia a cardiopatía, es importante eso, a cardiopatía, ¿ya? Estamos viendo ya las arritmias más patológicas. Miren ustedes, QRS estrecho es irregular, ¿no? Es un ritmo irregular.
Y acá tenemos las ondas F en serrucho, pues, el serrucho típico, ¿no? Acá está el serrucho típico, ondas F mayúsculas, que se diferencian de las ondas F minúsculas que son de la fibrilación auricular, ¿ya? Puede ser, como en este caso, una conducción fija, 1, 2, 3, 4, será un flúter 4, 1, y en este caso será un flúter con conducción variable, ¿no? Conducción es irregular, conducción variable. Pasamos a la TPCB. La TPCB es un tema muy preguntado, ya, bastante pregunta, les gusta preguntar TPCB. Cuando hablamos de TPCB hablamos de una taquicardia, paciente bruscamente, siente palpitaciones, es paroxística, viene. De pronto está haciendo sus cosas, qué sé yo, está viendo tele, está viendo Netflix, qué sé yo, está viendo su novela, qué sé yo. Y de pronto siente palpitaciones bruscamente, pero también así bruscamente como vienen, bruscamente se van. A veces la duración es tan larga que todavía llegan al hospital con palpitaciones y le podemos tomar el EKG, pero a veces las palpitaciones pasan rápidamente, pues se llama paroxístico. Se llama supraventricular porque pueden nacer en las aurículas, en el nodo B o en el haz de His, ¿ya? Lo más frecuente son tres las más frecuentes, ¿ya? La TPCB. La más frecuente es la taquicardia que nace en el nodo auriculoventricular, taquicardia intranodal. Le sigue la taquicardia auricular, la que nace en la aurícula. Y le sigue la taquicardia, acá viene la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Taquicardia por reentrada auriculoventricular o vía accesoria también. ¿Ya? Entonces, la más frecuente de estas es la taquicardia intranodal. Cuando se le preguntan, usualmente la mujer de 30 años, médico preparándose para la residencia, que bruscamente tiene palpitaciones y le pasa, y en su EKG vemos complejos estrechos en ausencia de onda P, eso corresponde a una, y ponen opciones taquicardia ventricular, TPCB o ninguno de los anteriores, pues marcarán TPCB, ¿ya? Es paroxístico, pues se caracteriza por ser de inicio y terminación bruscas. Clínicamente hay palpitaciones, sensación de palpitación en el corazón o a veces se sienten en el cuello. El principal mecanismo es la reentrada, por ejemplo la intranodal 60% o la vía accesoria 40%, usualmente en gente joven, sanos, entre comillas, ¿no? Porque si tienen palpitaciones, tienen algo. Ya, a ver, reentrada nodal, vamos a ver la reentrada nodal, que es la más frecuente. ¿Qué significa? Que en el nodo AB sucede la reentrada. Imaginen que es como que está girando el nodo AB y da impulso tanto a la aurícula como al ventrículo, simultáneamente, a la aurícula y al ventrículo. Como pasa simultáneamente, despolariza el ventrículo y despolariza la aurícula. Pero como el ventrículo tiene mayor masa y el complejo usualmente es más ancho, el QRS es más ancho que una onda P, la onda P va a estar metida dentro del QRS y al final no vamos a ver onda P, o la onda P va a estar metida dentro del QRS. Ya, esa es una característica que usualmente vemos, solamente los complejos que son bien regulares y son bien seguidos, ¿ya? Miren ustedes, vamos a ver así, complejos estrechos y no vamos a ver una onda P clara. Esta, por ejemplo, esta por si acaso no es una onda P, esta es una onda T. QRS, onda T, QRS, onda T, QRS, onda T, QRS, no se ve una onda P porque la onda P está metida dentro del QRS, ¿ya? Bueno, pues este circuito será porque usualmente hay una vía rápida, una vía lenta que perpetúan el fenómeno, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo acá, mujer, 24 años, terminó el internado y está con palpitaciones recurrentes y paroxísticas. Miren ustedes, taquicardia de complejos estrechos, es regular, ¿sí o no? La frecuencia cardíaca, ¿cuánto estará? Estará en 180, 200 más o menos, ¿ya? ¿Ven onda P? No, estas que vemos acá son ondas T nuevamente, QRS-T, QRS-T, QRS-T. El tratamiento, cuando están en la misma arritmia tenemos que bloquear el nodo AB. ¿Cómo bloqueamos el nodo AB? Podemos usar maniobras vagales, masaje del seno carotidio, compresión ocular, meter la cabeza en el agua fría o una toalla mojada en la cabeza. Ya son maniobras para bloquear, maniobras vagales que le dicen, para bloquear el nodo AB. O si tienen medicamento, le pueden dar pues una adenosina, un verapamilo, que permiten, igual, actúan a nivel del nodo AB. La miodrana también actúa a nivel del nodo AB, pero no lo usamos de preferencia. Cuando tienen una taquicardia de complejos anchos, de complejos estrechos, regular, así como esto, ¿qué es lo primero que piensan dar? Adenosina.
La adenosina es como que lo resetea al corazón, le hace un periodo de asistolia y nuevamente lo revierte a su ritmo normal. Es como la descarga eléctrica, es igual solamente con fármacos. Si no revierte con adenosina, podemos pasar a el verapamilo. Antes de eso hemos usado las maniobras vagales, ¿no? Vagal. Podemos usar verapamilo o diltiazem. Si no responde con eso, podemos usar amiodarona o si desean, hablamos con el paciente, señor Martito, le vamos a hacer una cardioversión eléctrica. Sencillo, no se compliquen y lo sacamos del cuadro. Si el paciente está inestable, de frente vamos a la cardioversión eléctrica. Cualquier tipo de taquicardia, si está inestable, ¿qué significa inestable? Inestable significa hipotenso, hipotensión arterial, significa congestión pulmonar, significa encefalopatía, significa síndrome coronario agudo. Si el paciente tiene algo de esos, de frente cardiovertebral, no piensen en maniobras vagales, no piensen, de frente cardiovertebral, ¿ya? Porque está inestable y a la inestabilidad está contribuyendo a la arritmia, entonces tenemos que controlarla rápido. La taquicardia por vía accesoria, ¿ya? Usualmente conocemos el síndrome Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Vamos a diferenciar lo que es un patrón en el EKG. Si ustedes ven el EKG y ven un PR corto y una onda delta, eso es un patrón de preexcitación. Si tienen onda delta, es un patrón de Wolff-Parkinson-White. Si a eso se asocia síntomas como palpitaciones, síncope o muerte súbita abortada, estamos hablando de un síndrome. Recuerden que los síndromes son signos y síntomas, ¿ya? ¿Por qué se da? Porque hay una vía accesoria, usualmente es un haz de Kent. Un haz de Kent que va a conectar anómalamente las aurículas con los ventrículos, ¿ya? Entonces tenemos acá el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Normalmente el impulso se genera en el nodo sinusal, pasa al nodo auriculoventricular, pasa a las de His y de ahí se bifurca, rama derecha, rama izquierda. Eso es lo normal. Y en el nodo AB normalmente sucede una pausa fisiológica. Pausa fisiológica es por lo que primero pasa la onda P, un segmento, una pausa fisiológica y después reciben el QRS, ¿sí o no? En este caso, los pacientes que tienen vía accesoria tienen una conexión anormal, digamos que sea lateral en el ventrículo derecho o lateral en el ventrículo izquierdo, más frecuente en el ventrículo izquierdo. Esta zona no tiene pausa, esta zona conduce rápido. Cuando el impulso eléctrico llega acá, al toque lo transmite, no demora como esto. Entonces, esta zona se va a despolarizar antes, y como se despolariza antes, eso va a generar, si normalmente tenemos una onda P, un QRS y una onda T, vamos a ver, si normalmente tenemos una onda P, un QRS y una onda T, ¿qué va a pasar en el Wolff-Parkinson-White? Como esta zona se despolariza antes, vamos a tener acá una zona que se despolariza antes, una onda delta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un QRS ancho y un PR corto. PR corto. PR corto, recuerden que el PR comienza en la onda P y termina al inicio del QRS. PR corto, onda delta. Y el QRS puede estar ancho. Acá lo tenemos con esquemas, miren ustedes. Normalmente la activación viene del nodo sinusal al nodo AB, después viene a las de His y a las vías de Purkinje. Cuando la activación de los ventrículos comienza por otra zona que no sea el nodo AB, hablamos de una preexcitación, una vía accesoria. Y esta vía se va a despolarizar antes y por eso vamos a tener la onda delta. Sí, onda delta, antes del QRS, onda delta. ¿Ya? Puede ser ortodrómica, antidrómica, ¿de qué va a depender? Cuando es complejos estrechos, eso se llama ortodrómica, porque conduce por el nodo AB. Y cuando es complejos anchos, va a conducir por vía antidrómica, es decir, conduce del ventrículo hacia las aurículas. ¿Ya? A veces estas enfermedades se asocian a una fibrilación auricular. Y hay un término que se llama fibrilación auricular, es una FA preexcitada, así decimos, FA preexcitada. FA preexcitada es como que tú dices, ¡ala! ¿Qué es lo que hacemos ahí? El medicamento de elección en una FA con preexcitación, o sea, una FA, una fibrilación auricular, más Wolff-Parkinson-White, o sea, una fibrilación, una FA preexcitada,
Tratamiento de elección es la procainamida. Como no hay en el Perú, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una cardioversión eléctrica. Ya, de frente, porque son arritmias difíciles de controlar, una cardioversión eléctrica. Miren, por ejemplo, esto que ven acá no es un electroencefalograma, esto de acá es una fibrilación auricular. ¿Por qué digo que es una fibrilación auricular? Porque si ustedes ven, los complejos son estrechos, son irregulares y no vemos ondas P, no hay ondas P claras. Pero lo que sí llama la atención es que algunas zonas se pueden ver ondas delta. Si hay onda delta y hay FA, acá bien discreto la onda delta, acá onda delta. Esas ondas delta son las que generan el Wolff-Parkinson. Wolff-Parkinson más FA es sinónimo de cardioversión eléctrica. ¿Ya? En esa FA más Wolff-Parkinson-White y en general en los síndromes de preexcitación no se recomiendan usar los medicamentos que bloqueen el nodo B, como la adenosina, como el verapamil. ¿Ya? Los episodios agudos se tratan con cardioversión eléctrica o procainamida. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Pues si hay un cable anómalo, un cable anormal que vamos, lo hacemos y lo quemamos. Vamos y lo quemamos con radiofrecuencia. Colocamos catéteres dentro del corazón, así como este lápiz, igualito. Entramos a la zona donde está la vía accesoria y pues lo quemamos y aislamos, ¿no? Y lo restauramos a su conducción normal. El éxito es bastante alto y va a depender del centro y de la experiencia donde se haga el procedimiento, que puede llegar hasta un 90%. Vamos a hablar de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una taquicardia que tiene complejos estrechos. Miren ustedes, complejos estrechos cuando mide menos de 3 cuadraditos. Hay ausencia de onda P. Acá no se llega a diferenciar una onda P clara. Hay ondas pequeñitas, oscilaciones, que llamamos ondas F minúsculas. Acá parece que hay una onda P, ¿no? Tal vez está alternando, es una FA paroxística probablemente. Alterna con un ritmo, o un extrasístole puede ser, ¿no? Un extrasístole es auricular, asociado con una FA. Arritmia con QRS estrecho es una arritmia de las más frecuentes que tenemos, patológicas obviamente. El EKG confirma el diagnóstico, ¿no? ¿Qué vemos en el EKG? Primero, ausencia de onda P, no P. Segundo, ondas F minúsculas. Tercero, RR irregular. Si vemos eso, diagnóstico por EKG de una fibrilación auricular. Puede ser transitoria, puede ser permanente, puede ser postoperatoria, puede ser secundaria intoxicación etílica, ¿no? Lo que pasa a veces los fines de semana. Hipoxia, hipercapnia. Ya puede afectar también a personas que tienen una cardiopatía estructural de base. En realidad la FA es una enfermedad por sí sola, pero también muchas veces la manifestación de otra enfermedad un poco más grave que pueda tener el paciente. No se olviden, RRs irregulares, ausencia de ondas P y presencia de ondas F minúsculas. Se clasifica, puede ser paroxística cuando es menos de una semana, persistente cuando es de una semana a un año, persistente de larga duración, un año hasta Dios sabe cuánto. Y FA permanente, la FA permanente no es un tiempo, la FA permanente no es que dura 3 años, 10 años, no. FA permanente es cuando el paciente conversa con el médico y deciden ya no pasarlo a ritmo sinusal, sino que se quede en una FA permanente, que se quede en su ritmo de fibrilación y solamente vamos a controlar frecuencia. Hay estudios que ya han demostrado que cuando la FA es así crónica, de larga data, ya las aurículas están bien dilatadas, esto es muy difícil que reviertan a ritmo sinusal y es muy difícil que salgan de la arritmia. Entonces, hay estudios que han comparado control de frecuencia con el control del ritmo. ¿Y qué es lo que han visto? Que la mortalidad es igual, la morbilidad es igual. Pero ¿qué pasa? Cuando a veces intentamos mucho controlar el ritmo con medicamentos, a veces le producimos efectos adversos al paciente. Entonces, podemos controlarlo solamente con medicamentos que controlen la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso es que existe el término de FA permanente, porque estamos diciendo, cuando decimos que es FA permanente, estamos diciendo que el paciente tiene una fibrilación auricular ya de largo tiempo, de larga data, con obstrucciones en la aurícula, que ya no vamos a cambiarlo a su ritmo de base.
¿Ya? Las demás sí, pues las demás sí, una FA paroxística usualmente es menos de 7 días, sale su ritmo sinusal, o a veces la FA persistente menos de un año igual sale, ¿no? O la FA persistente larga data, no sabemos cuánto tiempo está, pero hace FA y después entra a sinusal, ¿no? Muchas veces la FA es asintomática y no sabemos en qué momento ha comenzado. A veces llega el paciente en FA, el paciente no sabía, no ha tenido síntomas, no sabemos, puede que termine siendo una persistente de larga data, al final no lo sabemos, ¿no? Cuando manejamos un paciente con FA, es importante que ustedes recuerden los scores. Hay scores como el score de CHAS y el score de CHAS-VASc, que son scores que sirven para ver el riesgo que el paciente tiene de hacer muerte por un evento vascular, o sea, por un ACV o una embolia diferente, ¿no? Lo que vamos a ver es el riesgo isquémico, la posibilidad que pueda ser ACVs. Entonces, hay varios factores, por ejemplo, ICC, hipertensión, edad más de 75 años, diabetes, un ACV previo, un TIA, una tromboembolia, una enfermedad vascular, por ejemplo, enfermedad periférica, infarto del miocardio, placas en la aorta, o una edad de 65 a 70 años, o la presencia de mujeres. Ser mujer nomás ya es riesgo, ¿eh? Ser mujer nomás ya es riesgo. Imaginen, una mujer más de 65 años ya es riesgo, una mujer hipertensa ya es riesgo ya. Si ustedes juntan FA más HTA más mujer, es significación de anticoagulación. Cuando el score es mayor o igual a 2, es indicación de anticoagulación oral. Cuando el score está entre 1 y 2, te dicen individualiza. Puedes darle o puedes no darle. Más o menos. Cuando es 1, no, pues. No, esto no es así. Cuando es mayor o igual a 2, anticoagulación oral. Cuando es 1, puedes darle o no darle. Cuando es 0, no. Por si acaso, a los pacientes con FA no les deben dar aspirina. Mucho menos aspirina más clopidogrel, es un error frecuente. Ya dicen no, como dicen ancianos, ¿no? Ancianos, allá no, mucho riesgo de sangrado, mejor no le damos. Ese es un error muy frecuente, por favor, no hagan eso. Miren ustedes, cuando el paciente tiene más años, tiene mayor riesgo isquémico. Es mejor darle anticoagulante. Si ustedes tienen problemas por el sangrado, pues denle un nuevo anticoagulante oral, ¿no? Pero no le den aspiclopi. Estos sangran más y no les protegen, es lo peor de todo. Estamos haciendo daño al paciente, ¿ya? Así como vemos el riesgo isquémico, también hay que ver el riesgo de sangrado. Y una escala que se llama el Hasbled. Este evalúa, por ejemplo, hipertensión, disfunción renal hepática, un evento isquémico previo, sangrado previo, la bilia de INR, edad más de 65, uso de drogas. Por ejemplo, si un paciente tiene mucho riesgo de sangrado y tiene mucho riesgo isquémico, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que anticoagular igual, pero con cuidado. Tenemos que usar nuevos anticoagulantes orales. Tener mucho cuidado al momento de seleccionar cuáles. Evitar, digamos, el uso de AINES, por ejemplo, que aumenten el riesgo de sangrado. Pero, por favor, la FA se tiene que anticoagular, no se antiagrega. Eso está claro, en las guías todavía antiagregación está contraindicado. ¿Ya? Decimos que el riesgo de sangrado es alto cuando el Hasbled es mayor o igual a 3. ¿Ya? Mayor o igual a 3. ¿Qué hacemos con una FA? Pues si una FA, así como todas las arritmias, está inestable hemodinámica, ¿qué hacemos? Cardioversión. De frente, Si no está inestable, podemos, el protocolo que habitualmente usamos, ¿no? Si es menos de 48 horas o está con anticoagulación ya por bastante tiempo, pues podemos una cardioversión programada, ¿no? Pero si está más de 48 horas y no sabemos el tiempo precisado, le podemos hacer una ecografía transesofágica, un ET. Si vemos que no hay coágulos en la oreja de la izquierda, lo hacemos con una cardioversión. Si no, le podemos dar anticoagulantes 3 semanas o 4 semanas. Luego le hacemos una cardioversión programada y luego lo mantenemos con una anticoagulación por un tiempo todavía. Si su CHAS-VASc es mayor o igual a 2, le mantenemos la anticoagulación de por vida. ¿Ya? Una aclaración acá. ¿Cuál es la diferencia de cardioversión con desfibrilación? Ustedes cuando revisen el tema de RCP van a hablar más de desfibrilación y cardioversión. ¿Cuándo decimos cardioversión? ¿Cuándo desfibrilación? Cardioversión significa que el paciente tiene su ritmo. Vamos a ver un EKG, ¿ya? Vamos con un EKG. Ya. Tenemos acá
Vamos a ver un EKG bonito. Ya, este EKG. Cardioversión significa que nosotros vamos a sincronizar la descarga con el QRS. La computadora sabe dónde es el QRS y lo identifica. Y cuando le pulsemos la opción de descarga, lo va a descargar justo en el QRS. Justo en el QRS, por eso es sincronizada, es una descarga sincronizada. A diferencia de la desfibrilación no le importa, le cae donde sea. O sea, le puede caer en el QRS, en la onda P, en la onda T, donde sea le puede caer. ¿Ya? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué es que normalmente se cardioverte y no se desfibrila? Porque si la onda de descarga cae en la parte final de la onda T, onda P, QRS, onda T, si cae en esta parte, la segunda parte de la onda T, esto puede generar arritmias por un fenómeno que se llama fenómeno R sobre T, R sobre T. ¿Ya? Y si nosotros tenemos un paciente tranquilo, está con su arritmia, no lo cardiovertimos, no lo sincronizamos, le sometemos a un riesgo de arritmia. Solamente son arritmias ventriculares, pues una fibrilación ventricular, por ejemplo. Entonces, un paciente tranquilo que viene, hay que sincronizarlo, ¿ya? Pero si está, por ejemplo, hay dos ritmos nomás que se desfibrilan, solamente son dos ritmos que se desfibrilan. ¿Cuáles? Hay dos ritmos que se desfibrilan. Se desfibrila la taquicardia ventricular sin pulso y se desfibrila la fibrilación ventricular. Estos son dos ritmos que aparecen en el paro cardíaco. Taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. ¿Y qué se cardiovierte? Pues el resto. Usualmente son taquiarritmias con inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? En general. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la cardioversión sincroniza con el QRS, a diferencia de desfibrilación. ¿Y para qué sincroniza? Para evitar el fenómeno R sobre T. ¿Ya? La FA hay muchas formas de clasificarla. Usualmente cuando decimos FARVA nos referimos a la frecuencia más de 100. Decimos que la frecuencia es lenta cuando es menos de 60 y decimos una FA con una respuesta, más o menos apropiada cuando está entre 60 y 100, ¿no? 60 y 100. Vamos a pasar de las taquicardias con complejos anchos a las taquicardias con complejos estrechos a las taquicardias con complejos anchos, ¿ya? De las de complejos anchos es importante la taquicardia ventricular, es muy importante, ¿ya? La taquicardia ventricular se define, ya habíamos visto, 3 o más extrasístoles de origen ventricular, ¿ya? Que van a una frecuencia mayor de 100 por minuto. ¿Ya? Mayormente el QRS es ancho, ¿ya? Es frecuente que tengan como sustrato una cicatriz por un infarto, ¿ya? Alrededor del cual se producen las reentradas. Estas cicatrices producen reentradas, usualmente en el ventrículo, ¿no? Las taquicardias se pueden clasificar como sostenida o no sostenida. No sostenida ya les había comentado que son 3 o más latidos que duran menos de 30 minutos, menos de 30 segundos. Y se dice sostenida cuando son 3 o más latidos que duran más de 30 segundos o antes de los 30 segundos si le produce inestabilidad hemodinámica. Es decir, si el paciente con 10 segundos ya está hipotenso, ya no. Eso es una taquicardia sostenida. ¿Y eso qué hay que hacer? Hay que cardiovertir. Desde el punto de vista morfológico puede ser monomórfico o puede ser polimórfico. Monomórfico es cuando se origina en una sola zona del ventrículo, y polimórfico cuando se origina en varias zonas. Puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, en varias zonas. ¿Ya? La taquicardia ventricular, en general cuando tenemos un paciente con taquicardia con complejos anchos, nos tenemos que hacer la pregunta si es taquicardia ventricular o no taquicardia ventricular. ¿Es TB o no TB? To be or not to be, ¿no? Esa es una pregunta que nos hacemos bastante para diferenciar, porque el pronóstico es diferente de una taquicardia ventricular a una que no sea taquicardia ventricular.
¿Qué cosas pueden ser no taquicardia ventricular y tener un complejo ancho? La taquicardia supraventricular con conducción con aberrancia. Miren, el paciente de base ya tiene su bloqueo, entonces de base su bloqueo hace que su complejo sea ancho. Si ustedes le aumentan la frecuencia, ya como de base su complejo es ancho, su complejo va a ser ancho. Entonces, no es que se origine en el ventrículo esta arritmia, sino que simplemente sus complejos de base ya son anchos. Entonces eso se llama taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Hay varias formas de diferenciarlos. Y de hecho hay criterios electrocardiográficos, hay la disociación auriculoventricular, el patrón de concordancia, los patrones morfológicos, son muchos factores. En realidad no los quiero confundir con esto. Si ustedes desean, hay muchos textos de EKG, comenzando con el Dubin, donde ustedes pueden ver cómo se diferencia. No los quiero confundir, ¿ya? Yo quiero animarlos más bien a, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Si el paciente tiene una cardiopatía de base, la posibilidad de que una taquicardia con complejos anchos sea taquicardia ventricular es del 90%. Y si el paciente no tiene una cardiopatía de base, su posibilidad es 50 a 60%. O sea, ustedes tienen 9 de cada 10 de chuntarla. Si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, si tiene infarto previo, tiene bypass previo y hace taquicardia de complejos anchos, tienen 90% de chances de que sea una taquicardia ventricular. ¿Ya? Ahora, si ustedes están en la emergencia y ustedes están preocupados to be or not to be, si es TB o no es TB, la verdad es que no se hagan muchas faltas, porque si es que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, igual tienen que cardiovertirlos a los dos. Y si el paciente tiene taquicardia ventricular y no tiene pulso, tienen que desfibrilarlo. Ambos se manejan igual, por si acaso, en la emergencia. Y ustedes van a estar en la emergencia. Y ahora, si ustedes desean profundizar un poco más, les interesa un poco más el tema, o se van a dedicar a la cardiología, ya cuando sean residentes les va a pedir no solamente que les digan, no solamente que lo sepan manejar en la emergencia, sino que sepan decir si es una taquicardia ventricular o si no lo es, con estos criterios, ¿no? Y no solamente eso, sino que les digan dónde se originan, ¿ya? Las taquicardias, como hemos comentado, pueden originarse en un solo punto o en varios puntos. Entonces, si es en un solo punto, mono, se llama monomórfica. Si es en varios puntos, se llama polimórfica. Entonces, cuando es polimórfica, los complejos varían de tamaño y amplitud, ¿no? Porque son de varios lugares, que es diferente. Hay una taquicardia que es bien conocida, que se llama la torsada de puntas. Esa torsada de puntas es una taquicardia polimórfica, ¿ya? El factor predisponente es el QT largo, como ustedes sabrán, y tiene un tratamiento de elección que se llama el sulfato de magnesio, ¿ya? La torsión de puntas no es la única taquicardia polimórfica, también la miocardiopatía hipertrófica, esa es por la que se mueren los deportistas, también es una taquicardia polimórfica, también es una causa de muerte, ¿ya? Cardiopatía hipertrófica. Cardiopatía isquémica también puede ser el síndrome de Brugada también, que es un síndrome congénito, son gente joven, usualmente de origen asiático, que se mueren durante la noche, están durmiendo y después ya no despiertan nunca más, porque hacen arritmias mortales, hacen taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular durante el sueño. Síndrome de Brugada. Tiene un patrón típico en el EKG, que es un patrón en aleta de delfín, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Porque la morfología, miren ustedes, es diferente. Esta se llama también taquicardia helicoidal o taquicardia en torsión de puntas. La taquicardia ventricular, no se hagan faltas. Cuando tienen una taquicardia con complejos anchos y están en la emergencia, el paciente está inestable, de frente, cardioversión eléctrica. Pero si está estable, podemos manejarlo con beta bloqueadores, con amiodarona. Si no funciona, le hacemos cardioversión eléctrica, ¿ya? Si el paciente ya tuvo taquicardia ventricular y no queremos que vuelva a suceder, luego tenemos que dar beta bloqueadores, amiodarona, o tenemos que usar un desfibrilador automático implantable. Este desfibrilador no es que previene la taquicardia, sino que una vez que la detecta, le descarga. Son tipo marcapasos que se colocan dentro del corazón. ¿Cómo avanza la ciencia, no? El desfibrilador que tenemos nosotros afuera, que le ponemos las paletas en el pecho, eso lo han diseñado para que esté dentro del corazón. En el corazón primero, que sense el ritmo normal, y cuando sensa una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, ¿qué es lo que hace? La descarga, la trata, miren. Lo que hace el desfibrilador es disminuir la mortalidad,
disminuye la mortalidad de estos pacientes. Pues sí. ¿Ya? Otras taquicardias ventriculares, por ejemplo, la taquicardia que se llama el ritmo idioventricular acelerado. No le dicen propiamente una taquicardia ventricular porque su frecuencia es menos de 100, su frecuencia va de 60 a 100. Le dicen ritmo idioventricular acelerado, o también llamada RIVA por sus siglas. RIVA, ritmo idioventricular acelerado. ¿Ya? Algunos le consideran una taquicardia ventricular lenta. Es una taquicardia que se origina en los ventrículos, ¿ya? Y usualmente se ve en un paciente después de una reperfusión, usualmente se ve este ritmo. Y de hecho les han preguntado así. El RIVA tiene que ver con una reperfusión. Usualmente cuando se abre el vaso, el paciente hace RIVA, ¿ya? Le podemos, digamos, al paciente dar trombolisis, el paciente viene con un ST, un infarto ST elevado, lo trombolizamos, abrimos el vaso y podemos ver el RIVA. ¿Ya? Miren ustedes cómo es arriba, ¿no? En este caso 95 latidos por minuto, ¿ya? 95 es un signo de reperfusión, no necesariamente buen pronóstico, esto puede ser de mal pronóstico porque habla de que la masa ventricular que se ha infartado ha sido grande, ¿ya? Pero sí es un signo de reperfusión. Ya estamos terminando ya. La fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un ritmo caótico que se origina en los ventrículos. Ustedes imaginen que ponen un montón de lombrices dentro de una bolsa y ustedes van a ver cómo se mueven las lombrices ahí dentro, ¿no es cierto? Entonces, igualito es el corazón. No hay una contracción eficaz, se mueve por todo lado y eso no genera pulso. Obviamente que el paciente va a estar sin pulso, va a estar en paro, ¿ya? Es mortal, ¿ya? Hay que ser bien malos para tomarle un EKG a un paciente que está con fibrilación ventricular. Lo que usualmente hacemos es desfibrilamos, ni bien detectamos, desfibrilamos, nada que tomar EKG, ¿ya? Hacemos una cardioversión eléctrica no sincronizada, lo mismo que es una desfibrilación, desfibrilar, no sincronizado, desfibrilar. Acá, por ejemplo, le han chocado con 200 joules y lo han sacado, ¿no? ¿A qué ritmo será? ¿Qué ritmo será? Pero lo han sacado. Esto lo va a matar, esto probablemente no. Tenemos por otro lado las bradiarritmias. Las bradiarritmias hablamos cuando la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto. Ya, las bradiarritmias, hay que recordar el tejido de conducción normal. El tejido de conducción normal es en el nodo sinusal, de nodo sinusal pasa al nodo auriculoventricular a través de las fibras haces internodales, que también hay un haz que se va hacia la aurícula izquierda. De los haces internodales pasa al nodo AB, de ahí pasa al haz de His, de las de His se bifurca en dos ramas, una derecha y una izquierda. La derecha discurre por una estructura llamada la banda moderadora, ya importante, les han preguntado en los exámenes. Y la rama izquierda tiene dos ramas a su vez, un fascículo anterior y un fascículo posterior. Pues cuando tenemos bradicardias puede estar el defecto a nivel sinusal, a nivel del nodo AB o por debajo también, ¿ya? Diferentes niveles. Vamos a ver en este caso cuando el defecto sucede a nivel del nodo sinusal. Hablamos de una bradicardia sinusal. Una bradicardia sinusal, que el paciente tiene su mismo ritmo, onda P, QRS, onda T normalmente, pero la frecuencia menos de 60 latidos por minuto, ¿ya? Es frecuente ver en gente joven, en deportistas, frecuencia 55 por minuto. ¿Nos preocupamos? No. Frecuencia 50 por minuto. ¿Nos preocupamos? No. 40 por minuto. ¿Nos preocupamos? Puede ser. Frecuencia 20. Ah, ya. Eso no solamente es sinusal, debe haber un problema mayor ahí. Se puede ver en pacientes, muchos jóvenes, deportistas, pacientes en tratamiento con medicamentos que bajan la frecuencia, por ejemplo, beta bloqueador, que tal vez han pasado de la dosis, puede estar bradicárdico, ¿no? Ustedes van a los cardíacos, en general son bradicárdicos, en general, nuestro objetivo de frecuencia va entre 60 y 70 latidos. A veces lo mantenemos en una frecuencia entre 50 y 60 latidos por minuto. Van a ver ustedes, ¿ah? Pero ya pues está con 30, está con 20, no, pues eso es patológico, pues hay que hacer algo. También se puede ver, por ejemplo, en ancianos que tienen una disfunción del nodo sinusal, por ejemplo, el síndrome de la disfunción del nodo sinusal, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de taquicardia bradicardia. Esos pacientes hacen taquicardia, pero luego hacen episodios de bradicardia. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se puede desmayar. Se llama disfunción del nodo sinusal. Y otras causas extracardíacas, por ejemplo, el hipotiroidismo, hipertensión intracraniana, brucelosis, fiebre tifoidea, entre otras. ¿Ya? Cuando hablamos de disfunción del nodo sinusal, significa que el nodo sinusal pues, no funciona adecuadamente y no va a tener una buena frecuencia cardíaca. Puede tener una bradicardia sinusal, puede por momentos dejar de conducir, es decir,
generar bloqueos intermitentes o puede generar lo que se llama el síndrome taquicardia-bradicardia, en el cual el paciente va a tener episodios de taquicardia y episodios de bradicardia. A veces lo asocia con cansancio o con desmayos, síncope, ¿ya? Disfunción del nodo sinusal. La causa más frecuente es la enfermedad coronaria, es más frecuente en ancianos, ya generalmente es asintomática o puede tener mareos, pero a veces pueden desmayar, pueden tener un síncope. Cuando es sintomática se llama enfermedad del nodo sinusal, ¿ya? Cuando es sintomática es enfermedad del nodo sinusal, ¿ya? El diagnóstico lo podemos hacer por un Holter, es un EKG de 24 horas, o por un simple EKG o por un estudio electrofisiológico. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que colocarle su marcapaso, ¿ya? Hay que colocarle su marcapaso. Y si el paciente no tiene síntomas, lo dejamos en observación, ¿ya? Si lo tiene sintomático, marcapaso. Miren ustedes, por ejemplo, este es un paciente de 80 años, ya, con palpitaciones y síncope. Miren ustedes, tremenda pausa, una señora pausa que hace, tremenda pausa, pero alterna con taquicardia, ¿sí? Esto se llama taquibradi. Usualmente en este periodo el paciente el corazón no tiene un latido eficaz, no hay llenado del corazón, no hay sangre en el cerebro y como hay hipoperfusión cerebral el paciente se desmaya, tiene síncope y puede colocarle marcapasos a este paciente. ¿Por qué? Porque imaginen que el paciente se desmaya, está manejando su carro, se desmaya, se va a accidentar, se va a morir, riesgo de muerte. Por eso. Bloqueos auriculoventriculares, estamos bajando. El nodo sinusal vamos a bajar al nodo auriculoventricular. Entonces, en los bloqueos auriculoventriculares es cuando la continuidad entre los aurículos y los ventrículos está alterada, ¿ya? Se puede retrasar la conducción, eso se llama bloqueo de primer grado, o se puede bloquear parcialmente, eso se llama de segundo grado, o se puede bloquear totalmente, eso se llama tercer grado. Puede ser supresiano o infresiano, eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Cuáles son las causas que pueden generar bloqueos auriculoventriculares? Deportistas, sobre todo el bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, llamado también fenómeno de Wenckebach. Sobre todo este bloqueo es el que tienen los deportistas, ¿ya? Que si no produce síntomas lo dejamos, lo observamos nomás, lo observamos. La digoxina, beta bloqueadores, son fármacos que actúan en el nodo AB. Un infarto de cara inferior también puede generar, como genera isquemia del nodo AB, puede generar bloqueos auriculoventriculares, enfermedades degenerativas, miocardiopatías infiltrativas, enfermedades infecciosas, bloqueos congénitos, ¿ya? Afectan el nodo AB, importante que ustedes sepan, que afectan el nodo AB. Miren, por ejemplo, los bloqueos auriculoventriculares son bien preguntados, a veces se han preguntado bastante. Recuerden que acá el PR, normalmente tenemos la onda P, QRS, onda P, QRS y la onda T. De acá a acá se llama PR, es la unión de la onda P más el segmento PR, se llama intervalo PR. Normalmente mide de 12, 120 a 200 milisegundos. O si quieren en segundos es 0.12 a 0.20 segundos. O si quieren en cuadraditos son 3 cuadraditos a 5 cuadraditos chiquititos. Entonces, cuando es más de 5 cuadraditos, más de 0.20 segundos o más de 200 milisegundos, hablamos de una prolongación del PR y eso hace el diagnóstico de un bloqueo de primer grado. PR largo, miren ustedes, PR largo. ¿Qué se traduce? Que estamos pensando en la cabeza que la conducción está enlentecida en el nodo AB. Cuando la conducción no solamente está enlentecida, sino que hay bloqueo intermitente, hablamos de bloqueo de segundo grado. Este puede ser MOVITS 1 o puede ser MOVITS 2. MOVITS 1 es el fenómeno de Wenckebach. ¿Qué significa? En el fenómeno de Wenckebach lo que pasa es que hay un alargamiento progresivo de la onda P en cada latido, se va adelantando más el segmento PR, el intervalo PR se va prolongando hasta que una onda P no conduce, ¿ya? Alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no conduce. Y en el MOVITS 2, hay un bloqueo intermitente, PR normal y de pronto una onda P no conduce, se bloquea. Normal, y una onda P no conduce. Miren por ejemplo acá. PR más largo y acá una P no conduce. ¿Cómo se llama este? Fenómeno de Wenckebach o MOVITS 1.
Miren acá, PR normal, PR normal, PR normal, y de pronto una P no conduce. ¿Cómo se llama? MOVIS 2. ¿Ya? De tercer grado es cuando el bloqueo es completo, ¿ya? No es parcial, sino es completo, total. Los aurículos van por su lado, los ventrículos van por su lado. Puede ser supraisiano o puede ser infraisiano. ¿De qué depende? Pues el nodo AB es así redondo, digamos, el haz de His, y viene sus ramas y se bifurca. Rama izquierda, rama derecha. Rama izquierda tiene su haz anterior y su fascículo posterior. Y la rama derecha va por el lado derecho. Entonces, acá vamos a cortarlo. Cuando es por encima de la bifurcación del haz de His, hablamos de supraisianos. Cuando es por debajo de la bifurcación, hablamos de infraisianos. ¿Por qué es importante esa clasificación? Por el tratamiento y por cómo se ve en el EKG. Cuando son infraisianos, usualmente los complejos son anchos. Y cuando son supraisianos, usualmente los complejos son estrechos. Vamos a ver ejemplos. Nuevamente vamos a repasar bloqueos AB de primer grado, la prolongación del PR. Recuerden que el PR está a más de 0,20 segundos, más de 200 milisegundos. ¿Y por qué se da? ¿Por qué? Porque hay un enlentecimiento en la conducción auriculoventricular. Raras veces amerita implante marcapaso. Bloqueo de segundo grado es una conducción, bloqueo intermitente. Puede ser, miren ustedes, MOVIS 1, MOVIS 2. MOVIS 1 habíamos dicho, el PR se va prolongando progresivamente hasta que la P no conduce. Eso se llama el fenómeno de Wenckebach, que podría tratarse solamente si es sintomático, pero en caso de que sea sintomático o transitorio, no se trata. El bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2, puede ser fijo, variable o avanzado. Fijo, variable o avanzado. Fijo es que tenemos acá normal, normal, normal y pronto se bloquea. Normal, normal, normal y pronto se bloquea. Fijo, es sentencia fijo. Variable es normal, 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 se bloquea, normal, se bloquea, normal, así, ¿ya? Y avanzado es cuando 3 o más P no conducen. 3 o más P no conducen. Vamos a verlo con ejemplos. Miren, ese es el Wenckebach. Se prolonga, se prolonga, se prolonga, es más, si una P no conduce. Solo un 25% está ubicado por debajo del nodo. Estos podrían requerir marcapaso definitivo. Solo un 25%, solamente una cuarta parte. El de segundo grado MOVIS 2, miren, bloqueo fijo. Ya saben ustedes. Se bloquea normal, se bloquea normal. Y es fijo ya. Variable. Normal, normal y pronto uno, esporádico, ¿no? Y avanzado. Avanzado es cuando 1, 2 no conducen. 2 o más P que no conducen. 2 o más que no conducen, ahí viene recién. 2 o más que no conducen. Los de segundo grado habitualmente ameritan marcapaso, ¿ya? Sobre todo los de los MOVIS 2 son los que ameritan marcapaso. Y los de tercer grado también ameritan marcapaso, ¿ya? También los de tercer grado también se llaman bloqueos completos, también se llama disociación auriculoventricular, requieren implante marcapaso, pueden ser supraisianos o infraisianos. Acá está el esquemita, ¿no? Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y su bifurcación. Cuando son por encima se llaman supraisianos. Cuando son por abajo se llaman infraisianos. Estos son más QRS anchos. Cuanto más distal sea, el QRS es más ancho. Cuanto más proximal, el QRS es más estrecho. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá. Supraisiano. ¿Cómo diferenciamos un bloqueo en el EKG? Miren, ¿cómo es tercer grado? Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Por otro lado, QRS, QRS, seguramente que cae QRS. Seguramente es así. Cada uno va por su lado, no tienen una secuencia fija. Cada uno, eso es lo que caracteriza a un bloqueo tercer grado, están disociados. Arriba las aurículas, abajo los disociados. Pero ¿qué más podemos ver acá? Podemos ver que los complejos son estrechos. Hablamos de complejo estrecho cuando es menos de 3 cuadraditos. Complejos estrechos. Hay diferencias de que tiene complejos anchos. ¿Sería lo que tercer grado? Vamos a ver. Onda P. A ver, todavía no queremos terminar. Acá. Onda P. 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 Miren que a veces la onda P está metiendo el QRS y podemos no diferenciarlos o en la onda T. Por otro lado, las ondas del QRS,
URS, son regulares, tanto los ventriculares como los auriculares son regulares. Eso caracteriza un bloqueo completo, la disociación, que los auriculares van por su lado y los ventriculares van por su lado. Pero les había comentado que cuando es estrecho, cuando es más estrecho es más alto, ¿sí o no? Cuando es más ancho, el nacimiento es más abajo. Es importante porque estos que son anchos son los más frecuentes que vemos. Es lo más frecuente ver esto en las emergencias. Usualmente es un anciano típico, anciano que tiene mareos y disnea y que lo traen referido, usualmente de Cañete, no sé por qué, lo traen de Cañete usualmente, como su bloqueo a tercer grado. Entonces lo vemos con una frecuencia de 34 a 40 latidos por minuto. Pero está tranquilo, esperamos que le coloquen su marcapaso definitivo. Y los complejos son anchos. Es lo más frecuente. Lo menos frecuente es que los complejos sean estrechos. Y cuando son complejos estrechos puede ser tal vez farmacológico, tal vez puede ser congénito. Otra diferencia fundamental de estos bloqueos, los supraicianos o los infraicianos, es el tratamiento. Miren ustedes, la atropina. Van a darse cuenta, si es que no lo han usado, atropina en pacientes con bloqueos. No siempre se debe usar y de hecho no deben usarlo. La mayoría de veces no deben de usarlo y se usa. Bueno. Cuando el bloqueo es infraiciano no se debe usar la atropina. Cuando el complejo es ancho no se debe usar la atropina. ¿Por qué? Porque eso puede desencadenar taquicardia ventricular polimórfica, es decir, empeorar al paciente. Cuando el bloqueo es supraiciano, es estrecho, sí lo podemos usar. Sí lo podemos usar porque su respuesta es mejor. ¿Por qué? Porque la respuesta vagal, todo llega hasta la zona supraiciana. A nivel ventricular ya no hay respuesta vagal, todo es arriba nomás. Si no podemos usar, ¿qué podemos usar? El isoproterenol. Eso es clave, ¿no? El bloqueo de tercer grado infraiciano con complejos anchos responde a isoproterenol. Eso es importante. Responde al isoproterenol. ¿Ya? Pregunta de examen también. ¿Qué hacemos en la emergencia con un paciente que tiene un bloqueo, que está con una frecuencia baja, si está inestable hemodinámicamente? Ya sabemos ustedes que es inestable hemodinámicamente. Hipotenso, encefalopático, que esté en el curso de un infarto. Hay que colocarle un marcapaso transitorio. El marcapaso transitorio nos va a asegurar que el paciente no se muera por el bloqueo. ¿Ya? Pero si el paciente está estable hemodinámicamente, si el paciente está estable y puede esperar, el tratamiento es un marcapaso definitivo. Sobre todo cuando es de MOVIS 2 para abajo, o sea, MOVIS 2 y bloqueo de tercer grado, en ese tipo de casos. ¿Ya? Si ustedes están en la emergencia, ¿qué tienen que hacer? Y está inestable, colocar un marcapaso transitorio. ¿Y cómo se coloca? Como un CBC, se coloca un electrodo que llega hasta el corazón, hasta el ventrículo derecho y le estimulamos el ventrículo derecho. Y si nunca han colocado, no hay problema. Porque en las emergencias, junto con los desfibriladores, también hay parches de marcapaso transcutáneo. Le colocamos marcapaso transcutáneo para que le pueda dar un estímulo adecuado al corazón. Mientras viene el cardiólogo, mientras viene alguien que le pueda colocar un marcapaso transitorio transvenoso, ¿ya? Que se coloca como los CBCs. Muy bien, hasta aquí con la clase de taquiarritmias, de bradiarritmias. Espero que les haya servido. Repásenlo y también revisen sus bancos de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas son las que más frecuentemente les vienen? Muchas gracias. Conmigo será hasta la siguiente.